y tal vez si iniciamos conociendo un poquito, digamos, de ustedes, del trabajo que hacen, de un poquito como que se presenten. Gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. No sé si Cris Vanessa lo logró. Nosotros trabajamos en la maestría, mi hermana y yo, juntas, pero mi hermana en este momento está un poquitito enferma y con esto del COVID pues hay que tener un poquitito de cuidado. No sé si se pudo conectar finalmente, pero si no, de todas maneras aquí estoy yo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Karen Janina Brenes Villalta, yo soy abogada y notaria pública de Costa Rica. Además, tengo una especialidad en gestión de calidad y recientemente salimos graduados de la maestría en sistemas integrados de gestión y aseguramiento metrológico de la Universidad Nacional. Es un honor poder participar con ustedes. Sé que a estas alturas de la maestría ya están, bueno, ya están casi llegando a la meta final. Y este curso en realidad, pues es un aporte muy importante para el trabajo final que ustedes van a desarrollar. Para nosotros fue una experiencia bastante particular, porque en Costa Rica, pues prácticamente quienes llevan este tipo de estudios son ingenieros. De hecho, en el grupo, cuando nosotros iniciamos, éramos 21 estudiantes, de los cuales 19 eran ingenieros en distintas ramas y solo nosotras dos éramos abogadas. Fue un reto, especialmente en lo que era la parte de análisis y manejos de datos, porque es una actividad que no es que uno no la pueda hacer, pero usualmente en la rama del derecho pues no se utilizan mucho los números. Hubo que hacer un esfuerzo importante, pero se logró y aprendimos muchísimo. Y ese aprendizaje nos ha permitido desarrollarnos en áreas específicas de nuestro desarrollo profesional que otras personas pues no han podido lograrlo porque no tienen ese conocimiento. Entonces, el hecho de contar con una preparación como la que ustedes están recibiendo y como la que nosotros tuvimos el honor de contar a través de la Universidad Nacional y su programa de maestrías, pues es invaluable. Es invaluable y además es una herramienta valiosísima para que cada uno de nosotros, desde nuestro nicho de mercado o centro de trabajo, pues procuremos ir mejorando paulatinamente todo lo que son las gestiones, tanto en, vamos a ver, en el ámbito privado como en el ámbito público. Y dar nuestro granito de arena para nosotros fue muy importante. Yo le comentaba al profesor antes de cuando él me contactó para esta sesión con ustedes, que increíblemente cuando nosotros empezamos, digamos, yo estudié gestión de calidad porque además yo trabajé en el ente costarricense de acreditación, que es el ente por excelencia a nivel nacional que acredita organismos de evaluación de la conformidad. Entonces el acercamiento que yo tuve con las normas de gestión, no solo de calidad, sino además de acreditación, pues data ya de hace bastante tiempo. Eso dejó sembrado como una semillita, ¿verdad? Una duda, ganas de aprender un poquito más. Y a partir de que empezamos a oír que en el área que nosotros nos desarrollamos, que es prácticamente atender clientes específicos en el rama de servicios públicos prestados por particulares en Costa Rica, llámese estaciones de servicio y además transporte de hidrocarburos y transporte remunerado de personas, a la autoridad reguladora de los servicios públicos como ente rector y regulador en temas de calidad y en temas de tarifas, empezó desde hace aproximadamente unos 7 años a tocar el tema de la calidad como un medio de volver a las personas hacia los medios masivos de transporte, dadas las circunstancias que se habían dado y la situación caótica que se vive en las calles en Costa Rica. La gente habla de calidad y la verdad es que es interesantísimo poder tener claro de qué se trata. En aquel momento todavía no habían abierto la maestría, entonces yo sí participé en el programa de especialización en gestión de calidad que dio la Universidad Técnica Nacional en conjunto con el ECA, y recién terminado me abrieron la oportunidad de la maestría. Y me pareció que era el momento de hacer ese sacrificio, porque esto es un sacrificio
a todo nivel, ¿verdad? Es un sacrificio de tiempo, es un sacrificio de la familia, es una inversión importante en recursos, pero aplicando incluso la gestión de calidad a lo interno de nuestra organización o de nuestro despacho, consideramos que era necesario que al menos 2 de los profesionales que trabajan aquí en la oficina tuvieran conocimientos generales y, bueno, en este momento ya muy específicos de lo que son los sistemas de gestión, cómo implementarlos y demás, pues porque además nuestros clientes iban a necesitar ese tipo de auditoría. Entonces, de previo a que se les requiriera, nosotros participamos con un plan que nos llamó muchísimo la atención, y les comento por qué. Cuando iniciamos el trabajo, nosotros teníamos que presentar un tema específico para poder ser admitidos en la maestría. Quisimos trabajar en calidad en transporte público remunerado a personas porque era lo que se nos venía encima a más corto plazo. Analizamos las distintas opciones que habían en el mercado, las normas técnicas que se habían emitido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y consideramos que lo prudente era trabajar en un sistema integrado de gestión no tradicional, porque quien va más adelante en temas de gestión de calidad en transporte masivo de pasajeros es Europa. Europa en aquel momento contaba con la norma UNE 13816 del año 2003 sí, que era la última norma con la que ellos estaban trabajando, y incluso es una norma de certificación. Parecía un poquitillo difícil, pero lo logramos. Logramos montar un sistema de gestión integrado de varias normas, tanto normas que todos conocemos, como es la norma ISO 9001 en su versión más vigente, un manual de calidad que se estableció a nivel nacional por parte del ente rector, y esta norma europea que trae un montón de conceptos riquísimos que pudimos incorporar en un sistema base que es estandarizado, que puede ser aplicado, y así lo probamos, en rutas tanto de tamaño mediano, grande, pequeño, interurbano e interprovincial, atendiendo todos y cada uno de los criterios contenidos en las distintas normas vinculantes que además aplican a nivel nacional. Este sería como un preámbulo de lo que ustedes van a ver, ¿verdad?, en la presentación, que yo no sé si ya se les compartió, profesor, a ellos la presentación. Vamos a verla, tal vez ahorita tengo que correr un poquito menos porque el día de la defensa de la tesis es con tiempo. No sé la dinámica, profesor, que ustedes están utilizando, si guardamos las consultas para el final o vamos haciendo altos en el camino. Usted manda. Yo pienso que nosotros podemos alzar la mano, ¿verdad? Alzar la mano para que los más de 20 personas que están conectadas en este momento puedan hacer alguna consulta. De igual manera, para que tengas conocimiento, ellos, a partir de la información que se está dando en esta charla, ellos tienen que participar en un foro que está abierto en el campus virtual. Ya está abierto para que todos estén enterados de que es importante que ahí puedan comentar, puedan poner de repente también sus comentarios sobre esta importante charla. Ya está abierto en el campus virtual para que los que gusten puedan comentar, y hoy va a haber tiempo hasta las 8 de la noche para que el día de hoy puedan terminar ese proceso. Los que quieran hacerlo antes de las 4, perfecto. Y los que ocupen más tiempito, perfecto. Sin lugar a duda, pues pienso que el ambiente aquí es muy flexible en esa parte de poder interactuar con estudiantes y en este caso, con la licenciada que nos engalana con su presencia. Y ella nos va a compartir un material que también va a servir de apoyo para el foro en el que ustedes van a participar. Eh, entonces, estudiantes, cuando ustedes lo consideren, pueden hacer sus consultas. Con mucho gusto los vamos a atender de inmediato. Entonces, quería preguntarle, ¿usted me pasó la presentación o quiere proyectar su pantalla? Usted la puede pasar si la proyectamos o como usted guste. O sea, yo aquí la tengo lista también. Ok.
Entonces, si gusta, la compartimos de su pantalla. Perfecto. Ahí la estamos viendo. Ya se está viendo. Perfecto. Perfecto. Vamos a devolverla un poquitito. Bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias. El trabajo que nosotros preparamos, tal y como se les comunicó ahorita en el preámbulo a esta reunión, se titula Modelo de gestión de calidad para empresas de transporte público remunerado de personas en la modalidad autobús. ¿Por qué pensar en esto? Costa Rica, al igual que muchos grandes centros de población de la región, ha crecido de una manera bastante desproporcionada y desordenada. Esta situación obviamente se refleja en una infraestructura muy densa de carreteras y además una expansión y crecimiento exponencial en lo que son los volúmenes vehiculares que vienen a impactar directamente la economía, la competitividad, la salud y el medio ambiente. Esto no es un problema nuevo, es un problema que pues ya lleva bastante tiempo en la palestra. Y lo que se ha pretendido siempre a nivel, por lo menos nacional, es incentivar y promocionar el uso del transporte público de pasajeros para disminuir este tipo de impactos. ¿Cuál ha sido el problema especialmente? De acuerdo al análisis que se hicieron de los datos que se encuentran debidamente insertos en el trabajo final, la cantidad de pasajeros con lo que cuentan las empresas de transporte ha disminuido drásticamente en un tiempo relativamente corto. Estamos hablando de entre 20 y 25 años en que hemos visto cómo la demanda de usuarios ha disminuido sustancialmente. Ya para la década, por ejemplo, de los 90, se tenía o se estimó que el porcentaje de la población que utilizaba el servicio de transporte público de pasajeros era de aproximadamente un 70%. Y las personas mantuvieron más o menos esa creencia, o eso creían incluso los mismos prestatarios del servicio. Sin embargo, este crecimiento del que hablábamos previamente, junto con una mala articulación de los servicios, una congestión vial bastante importante, la deficiencia en la infraestructura, y no solamente eso, sino el cese, aquí se cesó el desarrollo de infraestructura vial, fue un impacto muy directo que se dio en el transporte público, y obviamente las facilidades que se abrieron a nivel del mercado para la adquisición de vehículos particulares de bajo costo, ¿verdad? Eso hizo que la gente prefiriera, en lugar de tomar el bus, o los buses con los que se desplazaban anteriormente, pues que la gente, teniendo acceso a este tipo de vehículos de bajo costo, pues empezara a adquirir sus propios vehículos y a movilizarse por las carreteras nacionales. Esto impactó al transporte público, que además no supo atender en su momento, porque no sabían ni siquiera cómo manejar estos datos, ¿verdad? Con qué herramientas tenían que manejarse. No supo atender en ese momento esa variación sustancial en los requisitos también de calidad de los clientes potenciales que ellos tenían, y nos afectó montones. Ya para el año 2015, de ese 70%, habíamos bajado a un 59% de personas que utilizaban el transporte público, frente a un 28% que ya había migrado hacia vehículos particulares. Y en la última encuesta que realizó la Contraloría General de la República en el año 2018, la encuesta de calidad de servicios públicos, de ese 59% llevamos por un 47%, y ni qué decir en este momento, ¿verdad? Que estamos con una pandemia, que estamos con reducción de horarios, reducción de aforos, el impacto ha sido muy, muy grave. ¿Esto qué es lo que genera? Esto genera que se dé un círculo vicioso que afecta la gestión del transporte público a nivel no solo nacional, sino a nivel global. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento, vamos a ver, tenemos un servicio que ante una baja demanda tiene que subir sus precios, el servicio se vuelve menos atractivo, la gente empieza a buscar otras formas, no solamente comprar vehículos, sino otras formas de movilización, ¿verdad? Tenemos en este momento
taxis rojos haciéndole competencia a autobuses con servicios colectivos, tenemos a los piratas, tenemos a los taxis, que fueron unos piratas que autorizó el Consejo de Transporte Público a dar un servicio de porteo, lo que antes se llamaba porteo, y tras de eso tenemos unas plataformas de servicios particulares que además, no teniendo todos los amarres que tiene el prestatario de servicio público, pueden adaptar su servicio a las distintas necesidades del mercado meta que atienden. Entonces, todas estas circunstancias generan otra vez un bajonazo en la cantidad de pasajeros y esto es un ciclo sin fin que viene a afectar directamente no solo al prestatario, sino además a la capacidad de respuesta de las empresas, al Estado, al usuario, al medio ambiente, a la vialidad a nivel nacional, generando problemas importantes a todo nivel, porque hay un impacto de un uso excesivo de combustibles, hay mucho más contaminación, ¿verdad? Tenemos muchísimos vehículos transitando por calles minúsculas que aumentan la polución en el aire, y ahí podemos seguir enumerando N cantidad de situaciones que nos vienen a afectar cuando vemos un servicio tan desfasado en cuanto a su concepción. Dado todo este entorno, ¿verdad? La autoridad reguladora empezó a presionar en conjunto con el Consejo de Transporte Público, que son los dos entes encargados, uno de la parte técnica, el Consejo de Transporte Público es el que diseña las rutas, establece las flotas, determina cuáles son los horarios, nos da el contrato a los prestatarios del servicio para poder operar, y por otra parte está la ARECEP, que ellos consideran que es muy necesario, y no están equivocados, gestionar calidad para poder atender a estos requisitos por parte de los clientes y devolverle el gustito a la gente a viajar en bus. Partiendo de este análisis fue, y esta es parte de la justificación o de la situación que nos llevó a estudiar y a sacar esta maestría, nos dimos cuenta que existe una falta de claridad en cuanto a cuáles son los criterios de calidad aplicables, ¿verdad? Y además que no existía un modelo que dimensionara adecuadamente cuáles eran esos elementos, cuáles eran esos requisitos. Tenemos como derecho administrativo que es, la norma administrativa en Costa Rica es muy dispersa, encontramos requisitos, por ejemplo, a un prestatario del servicio público de transporte le aplica Ley General de Salud, le aplica, hay unos reglamentos específicos de vertidos, le aplican normas que están muy dispersas y que es muy difícil que la gente pueda conocerlas todas con el rigor que se hace necesario. ¿Cuáles soluciones fueron dadas por el gobierno a la problemática? Y los que son costarricenses, pues lo tienen como claro porque además ha sido un tema que está muy en boga. En primer lugar, el rediseño de las rutas. Se habla de sectorización, se habla de modernización del transporte, que va a ser uno de los requisitos para este nuevo periodo de concesión que se está tramitando. Se implementaron carriles exclusivos que considero que más bien están muy limitados para lo que realmente se necesita, ¿verdad? A los buses y a las personas que se movilizan en este tipo de vehículos, pues hay que darles prioridad porque ellos, es mucha gente en un solo vehículo y el impacto es mucho menor. El cobro electrónico, que ya por fin la semana pasada sacaron un reglamento, esperemos que esté pronto las condiciones para que se dé este cobro electrónico en el sector. La gestión de calidad obligatoria a cargo del operador y la integración intermodal de los servicios de transporte, que es una de las agendas que más ha manejado este gobierno, ¿verdad? Ustedes oyen que se le da mucha fuerza al tren, la inversión de la pirámide de movilización y darle prioridad también a las bicicletas, poder tener nodos de integración intermodal del servicio de transporte, es una de las metas que ellos tienen. Ahora, ¿por qué esta gestión de calidad obligatoria y por qué está en negrita? Hace 7 años, cuando se dio las concesiones de servicio público aquí en Costa Rica de buses, se renuevan con periodos cada 7 años. Entonces, hace 7 años, cuando ya estábamos todos muy tranquilos, viendo que ya nos habían renovado el contrato y demás, la Defensoría de los Habitantes, revisando una de esas normas bien dispersas que nadie aplica,
se dio cuenta que hay un reglamento, el 28337-MOP, que es el de gestión de calidad en transporte público, que estableció desde principios de estos años 2000 la evaluación anual obligatoria para los prestatarios del servicio de transporte público como requisito de renovación de concesiones. Y eso nunca se hizo. Y nunca se hizo porque además quien tenía eso a cargo era el Consejo de Transporte Público y creo que tampoco fue algo a lo que le dieron mucha importancia. La Defensoría lo vio y paró todas las concesiones. Todas quedaron sin efecto. Como 2 meses antes de que se vencieran, fue un problema muy, muy serio, ¿verdad? El que se dio y hubo que atenderlo. Y entonces a partir de ahí es que empezamos a ver cómo este tema de calidad en transporte público no solamente es importante, sino determinante para poder acceder a un nuevo periodo de renovación. De hecho, en las evaluaciones de la capacidad empresarial de este periodo, va del 2021 al 2028, uno de los apartados completos de la evaluación de las empresas prestatarias tiene que ver con la calificación que dio el usuario al servicio que se le dio durante todo este proceso, donde además los empresarios tenían que sacar como mínimo una calificación de 8. Ahora, para los que no son de Costa Rica, vamos a hacer un resumen, digamos, de los antecedentes que hemos estado citando. ¿Qué es un servicio público? ¿Verdad? Servicio público, de acuerdo a lo que establece la ley, es aquel que tiende a procurar una prestación a la población y cuyo fin es asegurar de forma positiva la satisfacción de una necesidad colectiva. Como tal, la Ley General de Administración Pública de Costa Rica establece o lo sujeta a los prestatarios del servicio público a una serie de principios que hablan de continuidad, la eficiencia, la adaptación a todo cambio en el régimen legal o necesidad social que satisfacen e igualdad de trato a los destinatarios. Todo esto es una serie de características que tienen que cumplir los prestatarios de este y otros tipos de servicios públicos para que se tenga por lo menos medianamente una satisfacción en cuanto a lo que se está recibiendo. En nuestro país, los servicios públicos son dados de dos formas. Por una parte, tenemos las empresas públicas del Estado, tenemos al ICE, tenemos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en cuanto a servicios eléctricos. En telefonía fija, móvil e internet, el ICE ha sido una de las empresas públicas que primero tuvo el monopolio durante muchísimos años, el servicio de acueductos y alcantarillados, entre otros. Y por otra parte, tenemos a los particulares que prestan este tipo de servicios al amparo de una concesión o permiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las grandes empresas, desde la más grande hasta la más pequeña, que brinden transporte de pasajeros, transporte de combustible o almacenamiento y venta de combustible a destinatarios finales, todas las estaciones de servicio, por ejemplo, requieren para poder operar una concesión o permiso. O sea, yo puedo tener aquí una flotilla de 180 buses listos para trabajar, que lo quiero poner a trabajar en una ruta regular, con horarios definidos y demás, y no lo puedo hacer porque requiero de esta concesión. Y entonces, esta concesión lo que me va a definir son todos esos tipos de servicios. Vamos a ver qué tipo de servicio es, qué tipo de bus. La gente a veces no entiende que, por ejemplo, en las rutas urbanas, la autoridad reguladora y el Consejo de Transporte Público me dicen qué tipo de unidad tengo que tener, qué tipo de asientos, si tienen que tener valijeros, si no tienen que tener valijeros. En este país, todo lo que son los requisitos, tanto desde el punto de vista técnico como operativo, los dan dos entes, ¿verdad? Que es el Consejo de Transporte Público como ente técnico rector, que es el que, como les estaba diciendo, me dicta los lineamientos, establece los reglamentos de prestación de servicio y cómo debemos trabajar estas rutas. Y por otro lado, tenemos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es un ente regulador. Él regula todo lo que tiene que ver con servicios públicos, especialmente dos temas: todo lo que es tarifario y control de calidad de los servicios públicos. Entonces, como ya vimos que como prestatarios privados necesitamos de una autorización expresa por parte de la autoridad administrativa competente para poder operar, el hecho de que se incumplan los requisitos establecidos en las normativas
vinculantes para cada una de las situaciones o actividades que se prestan, necesariamente conllevan una serie de consecuencias. Y esto es lo que hemos denominado las consecuencias de la no calidad en servicios públicos prestados por entes privados. ¿Qué es lo que sucede? La ley 7593, que es la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su reglamento, establece dentro de las causales de caducidad de los servicios la prestación de los servicios de transporte, bueno, el servicio público que se trate, con deficiencias en calidad previamente determinadas por medio de un procedimiento ordinario sancionatorio. En el caso de los buses, por ejemplo, tenemos dos consecuencias. Por un lado, si incumplo estas condiciones, el ARECEP me puede caducar la ruta. Y por otra parte, si no apruebo las evaluaciones anuales de calidad establecidas en el reglamento, también el MOP me puede quitar la concesión. O sea, esta gente está prácticamente a merced de dos entidades públicas que tienen conceptos muy distintos de lo que es calidad y regulaciones símiles que no han sido aterrizadas en un solo documento para que ellos puedan saber a ciencia cierta qué es y cómo es que quieren que se manejen. Ejemplos muy claros, hace poquito, bueno, el Tribunal Administrativo de Transportes, es lo que les estaba comentando, anuló el acuerdo de renovación de concesiones de más de 150 empresas de buses. Esto fue en el año 2014. Otras noticias han sido la cancelación hace poco de distintas concesiones. Este es solo un ejemplo. Busetas Heredianas perdió la concesión por discriminar a adultos mayores, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque resulta que hay una ley, la ley de la persona adulta mayor, 7935, que establece que los prestatarios, y esto incluye incluso a los conductores, obviamente, como ejecutores del contrato, que no se pueden, que es causal de caducidad el hecho de que usted discrimine a una persona adulta mayor. Y qué difícil, ¿verdad? Porque discriminar es un concepto muy subjetivo, muy subjetivo, y resulta que ahí hay cosas que para los señores conductores son muy normales, que una persona adulta mayor pues, puede considerar discriminatorios, y eso fue lo que pasó con busetas heredianas. Este caso particular se trataba de unos señores que querían parar el bus. Como en Costa Rica existe la tarifa diferenciada para adulto mayor, los conductores no querían pararles. La autoridad reguladora hizo una inspección en 2 días, determinó que efectivamente se estaba dando esa situación y les caducó la concesión. En este momento, con todo y que esa es una de las empresas más grandes interprovinciales y que da el servicio entre Heredia y San José, están enfrentando un proceso judicial para ver si pueden salvar su concesión. Entonces las consecuencias son graves. Vamos a analizar de manera muy rapidita cuál ha sido esta evolución del concepto de calidad en transporte público para después aterrizar en el trabajo específico y el porqué del desarrollo. En la administración 94 de don José María Figueres Solce, ¿verdad? Es el periodo 94 al 98, ahí se sentaron las bases de lo que es el Sistema Nacional para la Calidad. Y esto no es una casualidad, o sea, cuando hablamos de calidad desde esas épocas, porque es un concepto que se viene gestando a nivel global y nosotros como país además estamos dentro de este proceso de globalización. Atendiendo a estas bases y a los requisitos de calidad que se habían establecido a nivel mundial, en el año 1996, por medio de la ley 7593, se crea la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es la que está encargada de velar por la calidad y las tarifas de los servicios públicos regulados, tanto prestados por particulares como los que son prestados por empresas del Estado. En el año 99 y 2000 se emiten los decretos 28337 y 28833, que son los reglamentos de modernización, sectorización y evaluación de calidad del transporte público. O sea, imagínense que esto, de cuando nos hicieron y nos anotaron, nos metieron ese gol, les digo yo, al puro final del partido, en el año 2014, ya este reglamento tenía 14 años y nadie ni siquiera lo había vuelto a ver, ¿verdad? Entonces,
Lo serio del caso fue eso, cómo se promulga una ley y ni siquiera los mismos entes rectores en la materia la conocen y la aplican. En el año 2002, por medio de la ley 8279, ya se promulga la ley del Sistema Nacional para la Calidad y se empiezan los procesos de normalización de los procedimientos de evaluación de conformidad a nivel nacional. Evaluar la conformidad requiere de organismos de evaluación de la conformidad debidamente acreditados que sepan cómo evaluar las normas técnicas que uno va a aplicar, y eso debe ser acreditado por un ente que en este país es el ECA. Y en el año 2014 y 2020, después de ese revolú que se armó por la no aplicación del reglamento que había sido dictado desde el año 2000, se aprobó ya finalmente el manual de evaluación de calidad. ¿Por qué? Porque el reglamento decía desde el año 2000 que tenía que emitirse un manual para poder evaluar la calidad atendiendo los conceptos generales que estaban contenidos en él, pero nunca hubo manual, y eso fue lo que salvó a la postre a los prestatarios del servicio de que les quitaran su concesión, porque de ellos no habían sido evaluados, pero es porque el ente rector no había emitido un manual para poder evaluar. Después de ver ese largo trayecto que llevó a lo que es el transporte público a meterse en estos temas de calidad y atendiendo especialmente a esa dispersión normativa que venimos hablando desde el principio, fue que nos dio ganas como de trabajar en algo que pudiéramos implementar con nuestros clientes y que nos ayudara tanto como organización y a los clientes y prestatarios a minimizar ese riesgo que supone la pérdida de una concesión, ¿verdad? Ellos, usted puede tener el mejor taller, el mejor de los buses, que si perdió su concesión, simplemente no puede operar. No puede operar en prácticamente nada porque los buses son muy específicos. Entonces, como objetivo general de nuestro trabajo, lo que queríamos era elaborar un modelo de gestión de calidad para empresas de transporte público remunerado de personas que operaran acá en Costa Rica y revisar si podíamos aterrizar un sistema estandarizado. Nosotros tenemos, y bueno, ustedes también como profesionales y estudiantes en el rama ya conocen que prácticamente para poder gestionar la calidad debemos de procurar sistemas o procedimientos estandarizados que puedan ser verificados por todas las partes y conocidos. Entonces trabajamos con dos tipos de rutas distintas, una urbana y una interprovincial, de manera que pudiéramos integrar los requisitos normativos vinculantes, estos contenidos en ese montón de normas que son obligatorios, junto con requisitos de calidad de normas voluntarias. Ahí fue donde entonces tuvimos tal vez algún trabajo adicional, porque por excelencia siempre conocemos a la ISO 9001 en su versión vigente como norma de calidad nada más. Fue cuando nos encontramos esta otra que es interesantísima, y bueno, más adelante les comento porque además prácticamente fue una muy buena visión el trabajar con estas tres normas para este sistema integrado no tradicional. ¿Cómo lo íbamos a hacer? En primer lugar, debemos elaborar un diagnóstico de cómo estaban trabajando las empresas, cuáles eran los procesos básicos que se daban, ¿verdad? Un mapeo de procesos adecuados de lo que era una empresa de transporte público tipo, porque además los requisitos vinculantes son iguales para todos. Incorporar a este sistema los requisitos que favorecieran la gestión de calidad, tanto de manera interna en la organización como externa, y después de hacer ese trabajo, elaborar un modelo de gestión que permitiera eventualmente la implantación de un sistema de gestión de calidad en estas empresas que además iban a ser evaluadas cada año, ¿verdad? La evaluación de calidad es cada año, solamente fue suspendida el año pasado y esta todavía no ha arrancado pues por temas de pandemia, pero todos los años, a partir del 2014, las empresas de buses tienen que contratar a un auditor de tercera parte para que vaya y revise su sistema y evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas. Para poder hacer el trabajo, ¿verdad? Después de tener claro qué era lo que necesitábamos hacer, pues tocaba trabajar en la metodología, ¿verdad? Nosotros aterrizamos en un proceso que prácticamente desarrollamos en 4 fases bien diferenciadas para demostrar que podíamos desarrollar ese modelo estandarizado de gestión de calidad para la industria del transporte y que podíamos además
aplicarlo en distintos tipos de empresas. La primera fase fue, como dijimos, el diagnóstico y el análisis del contexto interno y externo de las organizaciones, junto con el establecimiento de una matriz de requisitos vinculantes. Esto porque analizamos como riesgo importante, a partir de la experiencia que tuvimos con la cancelación de las concesiones, el hecho de que indistintamente que la administración lo sepa, o no lo pida o no lo pida, las consecuencias de no cumplir con estos requisitos vinculantes no los iba a sufrir la administración, los iba a sufrir el prestatario y eventualmente el usuario, ¿verdad? Entonces, sí quisimos decir, bueno, vamos a tener claro primero qué es lo que aplica de forma obligatoria que tienen que velar los empresarios porque todo esté al día. En una segunda etapa, revisamos cómo iban a interactuar estas normas. ¿Cuáles? Las 3 normas que habíamos decidido. El manual de calidad, que es una norma vinculante, la ISO 9001 en su versión vigente y la UNE 13816 como única norma específica para la gestión de calidad de transporte público. Elaborar además el mapa de procesos con base en lo que habíamos diagnosticado y establecer por lo menos los que eran los procedimientos bases del sistema de gestión. Una vez establecida esta información, incorporamos los requisitos de calidad contenidos en las normas técnicas voluntarias y procedimos a realizar auditorías internas una vez ajustados y establecidos los procedimientos para poder validar la implementación de esas normas y hacer los ajustes antes de terminar el modelo. Finalmente, el producto resultante fue un modelo de gestión de calidad para transporte público de pasajeros basado en un sistema integrado de gestión no tradicional ISO 9001 en su versión vigente 13816 y manual de evaluación de calidad a nivel como norma nacional vinculante. En cuanto al alcance del proyecto, es bien grande. En Costa Rica tenemos un total de 460 rutas distribuidas entre las 7 provincias con distintos tipos, tanto urbanas, interurbanas, interprovinciales en las 3 provincias. Donde tenemos, por ejemplo, que Alajuela es la que tiene una mayor cantidad, seguida por Guanacaste, Punta Arenas y San José. Cuando analizamos los requisitos a cargo del operador, trabajamos en 3 áreas específicas. Primero los requisitos de calidad, después los requisitos medioambientales y los de salud y seguridad ocupacional. Y esto no ni siquiera porque pensáramos en hacer un sistema integrado 9001, 14001 y 45001, sino porque cuando hicimos el análisis vimos que prácticamente se daba esa división natural entre los requisitos vinculantes para las partes. Entonces, solo en materia de calidad teníamos 215 requisitos obligatorios, en requisitos medioambientales 26 y salud y seguridad ocupacional 137 requisitos. Era muchísimo lo que había que trabajar, en realidad, y eso solo en cuanto a las normas vinculantes. Posteriormente, como les habíamos hablado, vimos cuáles eran los ámbitos que se revisaban en cada una de las normas, haciendo énfasis en la UNE 13816, porque además al ser la norma específica que nos decía qué era lo que debíamos gestionar para asegurar la calidad del servicio en el transporte público, teníamos que ver si había algún tipo de equivalencia y sí, el nivel de interacción entre las 3 normas era interesante, habían varios aspectos que ya estaban siendo cubiertos con la normativa incluso vinculante, entonces consideramos que sí era factible aterrizar en el sistema. Dentro del plan piloto, trabajamos con 2 rutas. Una es Transvi SA, que es una ruta urbana corta, es una ruta, la número 25 de San José, es San José, Calle Blancos y viceversa, es una ruta menor a 25 kilómetros, con apenas 17 unidades y 2 ramales de servicio. Y por otra parte, trabajamos con Empresarios Unidos de Punta Arenas, que es una ruta interprovincial, la ruta 204-600, que tiene varios ramales, es San José San Ramón, San José Esparza, Punta Arenas San Ramón, San José Punta Arenas por ruta 1 y por ruta 27. El trazado de la ruta en este caso es mayor a 100 kilómetros con 49 unidades y 2 ramales diferenciados
pero además con tipologías de buses e incluso con destinatarios finales del servicio con requerimientos muy distintos. Para la propuesta del modelo, lo que hicimos fue analizar las opciones del desarrollo del modelo de gestión con base en los requisitos que habíamos revisado previamente. Verificamos este nivel de interacción, como vieron ustedes, establecimos el mapa básico para la industria en general, para ver si estableciendo a nivel de industria, si podíamos calzarlo en estos dos tipos de empresas tan disímiles, entonces por lo menos la hipótesis que teníamos de que se puede generar un sistema estandarizado, indistintamente del tipo de ruta que se trate, se podía validar. Y lo que hicimos fue implementarlo de manera parcial en las empresas. ¿Por qué lo hicimos así? Porque vamos a ver, el manual de calidad del Consejo de Transporte Público, como ente técnico rector en la materia, nos dice qué y cómo medir. La UNE 3816 me dice cómo gestionar calidad para esa industria específica, pero no me dice cómo. Y el cómo me lo da la ISO 9001-2015, que fueron las 3 normas que pudimos integrar. Y esto porque simplemente no podemos pretender incrementar la calidad del servicio si tampoco podemos medir qué es lo que está pasando. Y medir además el impacto que tienen las distintas medidas que se fueron adoptando en el camino. Esto es un esquema chiquitito de más o menos cada uno de los aspectos contenidos en el manual, que era la norma vinculante obligatoria que tenemos que seguir aplicando hasta la fecha, con los criterios contenidos en la UNE, en la ISO 9001 y además en una parte específica del manual, que es la encuesta de percepción de calidad de servicio, que se hace además de forma anual a todos los usuarios. Esta encuesta utiliza el sistema CERCOL, que mide perspectivas y expectativas de los usuarios y las contrasta, estableciendo las brechas entre ellos para determinar si se cumplen o no los niveles de calidad esperados. Esto que ustedes están viendo en pantalla es un mapa básico de procesos para la industria de transporte público remunerado de personas, donde además se ve el nivel de interacción entre cada uno de los procesos con los otros procesos, tanto de dirección como los procesos de apoyo que se van dando y su impacto directo en el proceso principal y los subprocesos que de ahí se derivan. Cuando hablamos de los procesos, bueno, ya pudimos ir aterrizándolos, tomando en consideración ese mapa como base. Entonces establecimos los procesos de dirección, como los de alta dirección, la gerencia y las auditorías externas, con procedimientos específicos para cada uno de ellos. Igual el proceso principal lo establecimos y diferenciamos primeramente obviamente el traslado de pasajeros, pero además la parte que es operativa y la parte que es hechos de tránsito, porque transitando tienen accidentes y es muy importante saber cómo gestionarlos para minimizar el impacto directo que se pueda dar por esos hechos de tránsito. Y como procesos de apoyo tenemos recursos humanos con sus distintos subprocesos y procedimientos asociados, contabilidad y recaudación, el proceso de mantenimiento, lavado, la Contraloría de Servicios, que es fundamental para poder asegurar que usted puede validar lo que está haciendo, el archivo y control de documentos, que también es muy importante para este tipo de industria, porque cuando me llegan a hacer la auditoría, pues resulta que yo tengo que tener toda la evidencia para poder probar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Los procesos de apoyo también cuentan con una auditoría interna y una gestión de calidad. Esta gestión de calidad es prácticamente un elemento nuevo para toda la estructura que usualmente se maneja a nivel de las empresas de transporte público. A partir de estos procesos, subprocesos, procedimientos y registros, además establecimos los KPIs que teníamos que medir de acuerdo a los requisitos vinculantes, pero además incorporando los requisitos voluntarios específicamente en cuanto a la atención del cliente, que es una parte que, si bien es cierto, tanto el ente rector como el ente regulador se han fijado, uno en que se establezcan las formas de trabajar y el otro en la tarifa, resulta que de la gente se nos estaba yendo y se nos estaba yendo porque no le gusta el servicio, porque no estamos cumpliendo con sus expectativas. Y de hecho, si ustedes lo ven, en nuestro cuadro de indicadores, el que tiene mayor cantidad de indicadores
es la categoría 5, que es atención al cliente. Los resultados del proceso de implementación en las empresas tipo fueron muy interesantes. A nivel interno, pues en realidad eran empresas que ya contaban con un sistema de gestión muy básico, que lo que se hizo fue documentarlo, aplicar los indicadores y tuvimos resultados bastante interesantes. Pero nos centramos especialmente en atender las necesidades del cliente. ¿Qué quería el cliente? ¿Qué le estábamos dando? ¿Qué no le gustaba? Y esto lo llevamos a los distintos procesos que se estaban dando. Por ejemplo, si yo tenía muchas quejas porque los buses están muy sucios, eso me impacta directamente desde la retroalimentación que tengo en la Contraloría de Servicios. Yo paso el informe al departamento de lavado. Mire, el bus está muy sucio, veamos a ver qué es lo que está pasando, revisemos, cambiemos de producto, y se hicieron los ajustes. Eso nos permitió prácticamente impactar a todo nivel la organización, tanto desde la capacitación como por parte de los ajustes y las auditorías internas que se realizaron para poder implementarlo. Y nosotros agarramos la primera evaluación que se hizo de esta empresa, Transvía S.A., que es la ruta urbana, en el año 2015 tuvo, esto es solo usuario, ¿verdad? Esto es la percepción de calidad de nuestro cliente final. Tuvimos una calificación de 85.1 y como pueden ir viendo, la calificación subió bastante porque, como les decimos, después de cada una de estas evaluaciones se hacía una reunión anual de revisión por la dirección donde se establecían cuáles eran las mejoras que íbamos a ir implementando desde capacitación o procedimientos internos en la organización. Logramos subirla de 85.1 a 99.9, que fue la última evaluación que pudimos hacer en el año 2019. Y en el caso, estas son las inconformidades para una de las mediciones más importantes que tenemos, obviamente, son registros de inconformidades y por qué es que se están dando. Transmi inició con unas inconformidades bastante altas y en realidad ya al final prácticamente eran nulas. Esta última columna es la sumatoria de todas, pero como podemos ver se fueron bajando porque se fue ajustando. Por ejemplo, si a mí se me disparaban las quejas en alguna de las empresas por maltrato al adulto mayor, entonces al capacitador, al formador que nos daba las capacitaciones anuales que son obligatorias, se le decía, mire, salí un poquito mal en adulto mayor, hágame un favor y me refuerza mucho, me sensibiliza bastante en estos módulos a los conductores en este punto. Y veíamos que el impacto realmente se daba, ¿verdad? Era una disminución impactante en la cantidad de incidencias que se daban a raíz de que atendíamos y podíamos sensibilizar a estas personas en donde empezábamos a flaquear. Los procesos de formación son interesantes, ¿verdad? El ser humano tiene que estarse formando, tiene que estar refrescando sus conocimientos y a veces este tipo de cursos de formación por un año nos sirven bien, pero la periodicidad para eso está, para que podamos estar refrescando y haciendo los ajustes. En el caso de Empresarios Unidos de Punta Arenas, fue prácticamente la misma historia. Esta es una empresa que es muy buena, en realidad es una empresa que ha tenido una amplia percepción de calidad por parte del usuario. Y empezamos con una calificación de 89.3 a nivel global en la encuesta de percepción de calidad del cliente, con notas bajitas. En ese caso era información de instalaciones, reforzamos lo que es la parte de servicio al cliente, tanto en terminales como vía telefónica, y logramos un salto cualitativo. En el otro nos bajaron en otros aspectos y vean cómo eso va fluctuando, ¿verdad? Va fluctuando, pero vamos atendiéndolo conforme tenemos información documentada y verificable que nos sirva para hacer los ajustes dentro de nuestro sistema de gestión. En igual condiciones, empezamos, eso fue muy interesante, los registros de las quejas en las empresas casi que no se daban porque no había Contraloría de Servicios. Entonces, cuando nosotros agarramos esa empresa y a mí me dan el informe de quejas que en un semestre solo tuvieron 2 quejas, yo le dije, bueno, esto no quiere decir que ustedes sean muy buenos, esto quiere decir que ustedes no están gestionando las incidencias porque es materialmente imposible que usted traslade esa cantidad de pasajeros y que la gente no remita sus opiniones sobre el particular, positivas o negativas.
A partir de que se implementó el sistema de gestión, se fortaleció la Contraloría de Servicios, se estableció un procedimiento documentado y además indicadores de gestión claros. Vean que logramos pasar de 2 incidencias en el 2015 a 68 en el año 2016. Sin embargo, de esas 68, 13 eran felicitaciones por el servicio. ¿Por qué es tan importante recibir esa retroalimentación que no es tan positiva como la que es positiva? Porque si algo estamos haciendo bien, lo vamos a mantener y lo vamos a mejorar. Pero si algo estamos haciendo mal, definitivamente tiene que haber un cambio, y el cambio se gesta de adentro hacia afuera. Posteriormente empezamos a ver cómo esas incidencias empiezan a bajar drásticamente, para que ya en el periodo 2019 prácticamente tenemos nuestro periodo más bajo de incidencias, y con todo y que, por ejemplo, en el periodo 2019, que fueron 7, de 7, 4 fueron positivas, ¿verdad? Tenemos un alto porcentaje de incidencias positivas frente a incidencias negativas. Este prácticamente sería el gráfico de cómo se fue manejando a nivel interno de Contraloría de Servicios las incidencias del periodo. Como conclusiones, bueno, lo que ya discutimos, el transporte de pasajeros en Costa Rica es un servicio público regulado y como tal obedece a una serie de requisitos, esquemas de servicio, regulaciones vinculantes y demás, que están emitidas por parte de 2 entes rectores. O sea, este servicio es muy particular porque incluso a nivel de Procuraduría General de la República, por los choques que se dieron a raíz de la implementación de este sistema de gestión de calidad, ellos consultaron y la Procuraduría dijo, bueno, es una de las pocas industrias y servicio público que tiene 2 entes rectores con competencias concurrentes, exclusivas e incluso que se contraponen. Entonces es un poquito difícil trabajar. Sin embargo, pudimos darnos cuenta además que el desfase entre esa propuesta de servicio que tenía que darse al usuario y los requisitos no atendidos, ¿verdad? Nunca hubo una encuesta de servicio. O sea, esta gente empezó a hacer encuestas de percepción de calidad de los servicios a partir del año 2015. Antes, y con todo y que el reglamento estuvo vigente desde el año 2000, nunca se había hecho una encuesta. Era una experiencia total y absolutamente nueva, y por ende, al no poder atender esas necesidades, pues la gente simple y llanamente se desplazó a otros modos de transporte, ya sea legales o ilegales. La gente, por ejemplo, San José Cartago, es que el tren es chiquito, pero mucha gente prefiere venirse en tren que venirse en bus. Igual pasó en Alajuela cuando se abrieron los servicios. ¿Por qué? Porque no hemos podido atender esas necesidades y llegarle al servicio tipo que ellos están esperando. Para poder devolver al pasajero usual del servicio de transporte público a los medios masivos de transporte, necesariamente tenemos que alinear esta gestión empresarial, o sea, lo que el empresario cree que es calidad, con lo que la administración pública cree que es calidad, pero ante todo, esto no hace nada si no se alinean los requisitos de calidad de nuestros usuarios. Entonces, la incorporación de la opinión de los usuarios dentro de los procesos de toma de decisión para administrar adecuadamente las empresas es fundamental. Conocer, además, de primera mano los requisitos variables que tienen los usuarios en cuanto a calidad, porque es interesantísimo. En un año, como en una encuesta es una foto de un momento, entonces resulta que un año tal vez a los usuarios les importa más. Por ejemplo, bueno, vayámonos a un caso actual. Hace mucho tiempo al usuario no le importaba ir todo pegadito en un bus e ir. O sea, un bus urbano podía llevar hasta 80 pasajeros y ellos estaban felices, iban como latitas, pero iban. En este momento usted pone más de 10 pasajeros en un bus, bueno, y en este momento está cerrado, y toman fotos y videos y se enojan. Y ellos más bien no les importa esperar un rato más a que venga el otro bus, porque aunque ahí vayan 10 y pueda irme yo agachado, no me voy a ir porque no me puedo ir, porque estamos en una etapa de pandemia. Entonces, atendiendo a estas variables que tiene además el concepto de calidad que tiene el usuario, que se ve influenciado por un montón de situaciones extrínsecas e intrínsecas de ellos mismos, debemos incorporar estos nuevos requisitos por medio de información que podamos documentar, medir, trazar y además verificar posteriormente cómo vamos a ir ajustando la oferta de transporte, ¿verdad? De manera que
esta oferta sea un poco más atractiva para los usuarios, incluso con los procesos de modernización y sectorización que tenemos en Siemens. Para el desarrollo de este modelo de gestión, necesitamos que de previo los prestatarios y las instituciones públicas definan, obviamente con mayor calidad, cuáles son sus requisitos, ¿verdad? Porque ahorita, de cómo se pelean, tenemos, por ejemplo, en este momento, un manual de calidad trabajado por CTP y una autoridad reguladora de los servicios públicos que vino a tropicalizar la norma de calidad, gracias a Dios, la 13.816 que nosotros trabajamos en nuestro sistema de gestión, la vino a tropicalizar. Entonces, en la última reunión que tuvimos con ARECEP, dijeron, no, ya no queremos que apliquen la del CTP, van a aplicar esta, y CTP nos dice, no, no van a aplicar aquello, nosotros somos el ente rector y vamos a aplicar manual de calidad. Entonces yo dije, bueno, estamos salvados porque el sistema que propusimos integra las dos. Sea que me revise ARECEP o sea que me revise CTP, en el sistema base propuesto hay una integración de los requisitos de ambas normas junto con los de la 9001, entonces por ahí yo creo que vamos como bien prospectados, ¿verdad? Además, estas situaciones tienen que atender a situaciones puntuales muy interesantes, el crecimiento demográfico, los nuevos requisitos del mismo cliente en un montón de situaciones que tal vez ellos no anticiparon. Ahora, por ejemplo, la gente quiere viajar más en buses eléctricos, ¿verdad? Porque tenemos una conciencia medioambiental muy fuerte y ya el empresario va a tener que empezar a ver cómo hace para adquirir este tipo de unidades, incorporarlas dentro de su flota operativa. Y es una cuestión muy cambiable, o sea, si no logramos medir lo que estamos haciendo, si no logramos además anticiparnos a lo que el cliente quiere, definitivamente vamos a seguir sufriendo los embates de una industria que es muy, muy volátil. Cuando se promulgó esa norma INTE G20-2020, que se denomina calidad en el transporte, pues no es más que la norma UNE 8316 del 2003 nacionalizada por parte de INTE. Entonces, cuando ARECEP vio que había una norma específica, pues se la trajo y dijo, vamos a implementarla. De hecho, en este momento están como unos talleres de implementación de la norma G20 y G21, que son la norma general, la otra es de implementación, que es prácticamente la norma europea, pero siento que existe ese problema. Esta norma es muy rica en cuanto a qué debemos de gestionar, pero en una industria caracterizada por prestatarios que han sido, por ejemplo, que tienen su empresa porque su papá tenía la empresa y su abuelito tenía la empresa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Han sido prácticamente como herederos de estructuras tradicionales sin ningún tipo de guía para poder implementar este tipo de procesos, es distinto, ¿verdad? Entonces, yo siento que sí hay que decirles cómo se gestiona calidad. No solo qué debo gestionar, sino además cómo hacerlo. Analizando el contenido de esta norma en relación con las otras normas bases del modelo propuesto, como les decía anteriormente, no vimos que existiera algún tipo de afectación o ajuste que debiéramos hacer a nuestro modelo porque trabajamos con la 13.816 y esto no es más que una copia, entonces pudimos prácticamente validar que nuestro sistema, que venía a conformar la voluntad de ambos entes rectores, podría ser aplicado en Costa Rica sin ningún tipo de ajuste posterior. Y de previo a desarrollar los procedimientos del modelo de gestión propuesto, ¿verdad? Porque establecimos unos procedimientos, algunos ya están hechos, porque además son normados, y hay otros que sí atienden a requisitos específicos de cada uno de los prestatarios. Se hace necesario que la administración, y hablo de los dos entes administrativos, estandaricen primero los requisitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere cada una de las administraciones de forma clara? Creo que por ahí andan. Además de los KPIs, ¿verdad? Para poder establecer a dónde voy a medir y qué voy a medir. Los instrumentos de evaluación y control que tienen que elaborar los entes rectores. En este momento, por ejemplo, tengo un procedimiento de validación y dimensionamiento de demanda que aplica el CTP y por otro lado, ARECEP me sacó otro. Entonces ya yo no sé ni cuál tengo que aplicar, ¿verdad? Los criterios de aceptación y rechazo de los atributos evaluados y los requisitos de un modelo de gestión, ¿verdad? Esto para que ellos se puedan poner de acuerdo.
El establecimiento de modelo de gestión que permite identificar las condiciones prestacionales requeridas por el cliente, obviamente favorecería la aplicación de políticas de sectorización y modernización. Yo siempre les pongo un ejemplo muy claro. Los usuarios que vienen, por ejemplo, de Desamparados a San José, pues se les ocurrió que si usted viene de San Antonio a Desamparados, se va a tener que bajar en el parque de Desamparados, hacer un transbordo, coger otro bus y solo ese bus va a poder entrar a San José. En una ruta tan corta, ¿qué es lo que nos va a generar eso? Que van a proliferar los Uber, que van a proliferar los taxis piratas, que van a proliferar los taxis rojos colectivos, porque en verano todavía lo hace uno, pero aquí cuando llueve, llueve con ganas, y entonces qué rico que usted venga en el bus, ojalá lleno de chiquitos y bolsas, y lo hagan bajarse para agarrar otro bus. Ese tipo de cosas tienen que pensarse. No se pueden tomar decisiones desde un escritorio. La integración de este sistema no tradicional de normas, la 9001-2015, la UNE 3816 y manual de calidad, en este sentido, es factible y tiene un amplio alcance, porque como pudimos verificar, cuando se hizo la implementación parcial en las dos rutas, que son de tipos totalmente distintos, sí se logró. Estamos hablando de rutas medianas, interprovinciales, cortas, interurbanas, y no hubo mayor problema. O sea, es un sistema estandarizado que nos puede servir indistintamente del tipo de ruta que se trate. Y si bien es cierto, tenemos unas normas obligatorias que cuentan con instrumentos de control, estos instrumentos de control fueron incorporados al modelo, son partes del modelo de gestión. Entonces, creo que la transición va a ser un poquitito más fácil. Por otra parte, concluimos además que atender los requisitos de calidad contenidos en la norma específica de calidad, que es la europea, tropicalizada ahora por parte de INTECO, requiere un eventual ajuste en el modelo de evaluación de calidad del CTP. Yo siempre soy del criterio que estos docentes deberían de sentarse por el bien de ellos, por el bien de los prestatarios y ante todo por el bien de los usuarios, para poder establecer un sistema unificado. Para mí, estandarizar es la base de la gestión de la calidad, porque si no vamos a tener desviaciones innecesarias en los procesos de medición y ajuste que se trata. Finalmente, agradecerles a ustedes el espacio, ¿verdad? Y recordar siempre lo que nos decía don William Foster, el profesor, la calidad siempre va a ser el resultado de 4 cosas: intención, esfuerzo, dirección y ejecución. Y de eso se trata. Bienvenidos a este mundo tan bonito de la gestión de calidad. Espero que el proceso de formación de ustedes los lleve a hacer grandes cosas, les abra la mente a cosas nuevas, distintas a las que siempre se han hecho, y quedamos a la orden por si acaso tiene alguien algún tipo de duda que podamos trabajar o aclarar en este momento. Gracias, profesor, por el espacio. Y no me pase mucho, sí. No hay Tuve un problema, poquito más de tiempo. no hay problema. Esto es una oportunidad única para que los estudiantes se abran a que hay más allá de 9001, 14001, 45000, sino que también se puede hacer la integración de otras formas. En este caso, ya contando de primera mano con la autora de esta investigación, me gustaría que aprovechen el espacio, chicos, para que hagan sus consultas con toda confianza. Sí, buenas tardes. Mucho gusto, Karen. Yo no levanté la mano, perdón, compañera. Mucho gusto, Karen. Mi nombre es Silvia. Primeramente, pues muchas gracias, muchos éxitos desde ya en esa defensa. Muy bueno, muy completo el trabajo. Quisiera hacerle una consulta porque en algún momento usted habló de un modelo de gestión tradicional. Entonces, quisiera, no sé, tal vez que me ampliara un poco más, vamos a ver, como las características o cómo se puede fácilmente evidenciar un modelo de gestión moderno, por decirlo así, al tradicional. Porque, bueno, yo he escuchado, digamos, de modelos tradicionales, pero de administración. No sé si sigue como la misma línea de una jerarquía vertical, de que ya no es un jefe, es un líder. No, ¿cuáles serían, digamos, como las principales evidencias que uno puede corroborar cuando se habla entre un modelo de gestión tradicional y uno, no sé si se dice moderno o actual? Gracias. Gracias por la pregunta. Muy interesante. Cuando hablamos de modelos de gestión tradicionales, digamos, a nivel de implementación y establecimiento de modelos específicos que atienden los requisitos de normas
no vinculantes, como son las normas de gestión, hablamos por lo general, no sé si ustedes lo han visto, casi siempre la gente viene a integrar ISO 9001, ISO 14001, que nos va a dar todos los elementos que tienen que ver con la gestión de medioambiental, el ISO 45000, que está muy en boga. Por ejemplo, nosotros trabajamos todos esos requisitos, los integramos, los que eran vinculantes, pero no trabajamos con base en esas normas, ¿verdad? Que además son unas normas que en este momento son muy ricas de trabajar porque todas están estructuradas, están obedeciendo a una estructura de alto nivel, que es lo que está trabajando en este momento ISO, y son de eventualmente una sencilla integración. Las no tradicionales tienen que ver con normas que no son características o de uso común, como son estas, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, esta norma de calidad de transporte, estamos hablando ahorita, por ejemplo, hay otras que están en boga que son muy, muy interesantes, a raíz, por ejemplo, de lo que está sucediendo con COVID, y entonces en Europa, que siempre van un poquito más rápido, ¿verdad? Que nosotros tenemos, por ejemplo, especificaciones dadas por normas técnicas que pueden ser integradas en un modelo de gestión para validar salas de ambiente controlados en hospitales, por ejemplo, o para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con directrices generales específicas para un trabajo seguro durante la pandemia COVID, que esa, si no me equivoco, es la, espérate, por aquí la tengo, es que la estoy trabajando también, la UNE ISO PAS 45005, sí, no, 45005 en su versión 2021, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que no podemos quedarnos o no, si usted gusta, puede integrar otro tipo de requisitos contenidos en normas que no son tradicionales, no estamos hablando de estas tres o la de 22.000, que tiene que ver con inocuidad y demás, que podemos integrarlas dentro de nuestro modelo de gestión para atender requisitos específicos de clientes. Por ejemplo, en el nivel de hotelería, ahora es importantísimo incorporar dentro del sistema de gestión requisitos de normas que tengan que ver con espacios seguros por COVID. ¿Verdad? La gente está buscando un lugar que sea seguro, un transporte que sea seguro, centros de recreo seguros. Entonces, ese tipo de normas son las que podemos integrar. A eso me refiero con sistema integrado de gestión no tradicional. Porque a pesar de que bien pudimos centrarnos solamente en la ISO 9001, 14001 y 18000, respetamos todos los requisitos vinculantes inherentes a esas tres líneas específicas de normas técnicas, pero incorporamos una norma que nadie había trabajado. Entonces, por eso era no tradicional. Perfecto, gracias. Con gusto. Adelante, Weyman. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Realmente me encantó la parte de lo que es poder integrar algo como lo es la parte, digamos, legal, que es en lo que estás, tener tu formativa profesional, con esta parte que es de calidad y donde vemos y que todo está relacionado en que todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, diario que hacer, puede ser con calidad, ¿verdad? Hay algo que me parece muy interesante. Yo sé que la parte, digamos, está enfocada en lo que era lo que es transporte público, más que todo como, como autobuses más comunitario, digamos, más como, no tanto para un taxis y eso, pero me parece muy interesante y te hago la consulta y lo puse ya en el foro, de hecho, aproveché esta misma consulta, la puse en el foro para que la discutiéramos, que es, por ejemplo, lo que es la parte de normatividad para la calidad, ¿verdad? Que es un aspecto que me parece muy interesante de cómo Uber, cuando empezó Uber acá en Costa Rica, empezó de cierto modo y ahí vi un meme, por ahí decía Uber en el 2018, señor, desea agua, hielo, cargador para su celular, todo, y que ahora el Uber 2021 es, le molesta si fumo, cosas así. Entonces, realmente se da una situación en donde tenemos un servicio que está considerado como ilegal, ¿verdad? Donde no hay una normatividad o un amparamiento, digamos, legal, y que esto afecta, digamos, lo que es la parte de calidad del servicio. O sea, teníamos algo que entró con una novedad, que tenía un servicio de calidad, ¿verdad? Que obviamente los usuarios lo notaron y que por eso, digamos, desplazaron lo que fueron los taxis rojos. Entonces, realmente esto va a que
lo que es la parte normativa es muy importante para lo que es la parte de calidad, ¿verdad? Entonces, lo que pienso yo es que si siempre debe estar la calidad totalmente normada y si siempre tiene que ser sancionativa, porque a veces siento como que no debería ser así. Siento que la parte de la fundamentación de calidad debería de darse como una cultura más que como una normativa que viene a sancionar, ¿verdad? A establecer lineamientos. Eso es como comentario, no sé qué pensás al respecto de eso, digamos, sobre lo que es normatividad y lo que es calidad, ¿verdad? Claro, muy interesante su pregunta. Y sí, 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 yo creo que es una situación que todos hemos estado viendo, las desviaciones en cuanto a calidad que está teniendo, digamos, esta plataforma de transporte privado que en su momento vino a desplazar un montón de demanda. En este momento, pues tiene también serios problemas de gestión de calidad. ¿Por qué en el caso de transporte público se habla tanto de normas y castigos y sanciones? Porque es un servicio público regulado, ¿verdad? No podemos desatender que ellos tienen que respetar ese montón de normas que yo les dije ahí, que bueno, en la documentación que yo le facilité al profesor también está, son muchísimos reglamentos, pero es porque ellos tienen un servicio público que requiere de una autorización del Estado. Pero indistintamente de eso, hay algo que es importantísimo. El concepto mismo de calidad habla de que lo que se procura es que el bien, servicio o producto que usted esté ofreciendo cumpla con los requisitos de las partes. En este caso, es que sí, lo estuve buscando, pero no lo encontré. Yo tenía una de las diapositivas de las presentaciones donde decía, bueno, ¿cuáles son las partes interesadas que hay en el transporte público? ¿Verdad? En este caso, al ser un servicio público, pues una de las partes interesadas, la que me va a marcar a mí la cancha, es el Estado, porque el dueño de esa concesión no es el prestatario. El Estado es el dueño y le dice, venga Karen, usted tiene los buses y okay, tiene que dar el servicio bajo estas condiciones. Entonces, ahí es donde, por eso es que se incorpora toda la norma que además tiene que ver con sanciones. La norma europea es distinta. Esta norma europea que además aplica a todo tipo de transporte, que es lo que está tratando de hacer la autoridad reguladora, tropicalizando esta norma, a diferencia de la regulación nacional, allá las concesiones no son estatales, ¿verdad? Entonces, sí atienden más a criterios de calidad que tienen que ver directamente con el cliente. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir que estoy cumpliendo con requisitos de calidad en transporte público o en cualquier servicio público regulado en este país, tengo que verificar, primero, que estoy cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios vinculantes, porque una de las partes interesadas, la más interesada desde el punto de vista que es el dueño de esa concesión, es el Estado costarricense. Por otra parte, tengo requisitos de la misma organización. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo hacen ellos? Si es que hacen planeamiento estratégico, si se revisa cada 5 años, si yo hago ajustes en requisitos. Dentro de otra parte interesada, que es el empresario, tenemos un montón de actores también que están presentes. ¿Qué necesitan mis conductores, por ejemplo, para trabajar bien? ¿Cómo tengo, por ejemplo, esta empresa grande tiene dormitorios para cada uno de los conductores, tiene baños, tiene aquí en San José que tienen las oficinas, tienen un centro de esparcimiento para que ellos lleguen y se puedan desestresar? Les tienen fútbolín, les tienen un mini gimnasio, les tienen una sala de tele, les tienen una oficinita ahí para que puedan comunicarse por computadora, una SOA subvencionada, tienen una cancha de fútbol 5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son personas que hacen viajes muy largos y vienen muy cansados, entonces, obvio, yo como empresa quiero que mis conductores estén tranquilos para que no me le contesten mal a la gente, para que estén descansaditos, y esos son requisitos que ellos establecieron. Y por otra parte, tengo los del cliente, que el cliente es el que me vino a limitar esta encuesta que fue aplicada a partir del año 2015, con el sistema CERCUAL, que prácticamente está referenciada a los elementos que están contenidos en esta norma no obligatoria, la norma europea. Entonces, ¿por qué se habla de sanción? Por esa razón, porque una de las partes interesadas, cuyos requisitos yo tengo que gestionar y demostrar cumplimiento para demostrar que además estoy atendiendo a todas las partes interesadas y cumplo con estos requisitos de calidad, es el Estado, y el Estado con toda su normativa. La empresa con todos sus requisitos. Bueno, yo quiero que mis choferes estén
bien presentados, que todos se presenten. Tengo un cliente, por ejemplo, que me dice, a mí no me gusta que vengan con barba, por ejemplo. Yo los quiero todos rasuraditos, bañaditos y con colonia. Hay otros que dicen, no, pues entonces eso no me importa, ¿verdad? Son los requisitos que varían de acuerdo a cada una de las organizaciones y por eso fueron incorporados. En el caso de Uber, ¿qué sucede? No sé qué sucede, ¿verdad? Porque arrancaron con mucho brío y terminaron con mucho frío. Creo que hay mucha gente que se está metiendo que tal vez no está consciente de cuál es la expectativa y el objetivo de calidad de Uber como tal. Yo particularmente siento que el proceso de formación, esa inducción que a ellos les da, donde además a usted le dicen, yo soy Uber, yo quiero que usted atienda a los clientes de esta y esta manera, quiero que los carros estén limpios, aquí no se permite fumar, usted tiene que ser amable. Creo que eso está fallando y además el seguimiento, ¿verdad? La evaluación del desempeño, que es fundamental para verificar que estoy cumpliendo con los requisitos que yo misma establecí, porque ellos tienen una particularidad y una ventaja por sobre el sector regulado. Yo, por ejemplo, si tengo un bus que tiene que venir en una presa y aguantarse 2 horas metidos de San José a Cartago por una sola ruta, por ahí se tiene que ir porque no me puedo desviar. Uber, en cambio, puede agarrar su carro e irse por Patarrá y salió directito y no hubo tanto problema, ¿verdad? Ellos tienen más libertad, creo que han descuidado, tal vez, ese seguimiento, esa evaluación del desempeño y ante todo que los prestatarios o usuarios de la plataforma tal vez en este momento no están muy conscientes de cuáles son los requisitos que en un momento tenía Uber para entrar, ¿no? Porque es una empresa que creo que les enseñó mucho a todos. O sea, les enseñó que no estaban listos. Que alguien que tenía claro, sí, no, nos dio una lección muy, muy grande. Y esto en el caso de transporte público. Yo atiendo también empresas, como los clientes de nosotros son prestatarios de servicio público, yo atiendo estaciones de servicio. Entonces resulta que ahí la cosa es más dura, porque en Uber vos tenés la diferencia, ¿ok? El taxi rojo, a veces el señor no le alcanzó y anda con el pobre carrito todo estartalado. El Uber les exige cierto modelo y ya después de cierto modelo no pueden entrar. En el caso de las estaciones de servicio, yo lo trabajo así, con el sistema de gestión de calidad. Yo trabajo para JSM también, que es un grupo grande de estaciones de servicio aquí en Costa Rica. Entonces yo les digo, ustedes tienen un problema más serio, porque estamos con una identidad de producto, es la misma gasolina, el mismo diésel, el mismo GLP que venden en cualquier lado, con un mismo precio y con requisitos de infraestructura similares. Entonces ahí sí, es la calidad que usted entregue al usuario final la que marca la diferencia. Es como usted lo saludan desde que usted entró. Muy buenos días, bienvenido a las estaciones de servicio tales, es un placer servirle, ¿en qué le puedo colaborar? Es como yo atiendo una incidencia negativa, como voy cambiando esa percepción de calidad de servicio y además como atiendo todos los requisitos vinculantes que me dan. También en ese caso, lamentablemente como en este país todo pasa así, tengo un Ministerio de Ambiente y Energía que es el ente rector técnico y tengo también al ARECE por el otro lado. Es terrible, ¿verdad? Pero sí, la idea es, en estaciones, servicios públicos, por eso es que esta gente está con una espada así encima de la cabeza, que si no cumplen les quitan la concesión. En el caso de los particulares, creo que a pesar de que tal vez es un poco más sencillo a nivel de cumplimiento de requisitos vinculantes, la tarea es un poquito más grande porque ahí sí tenés que estar encima del cliente, sí tenés que saber anticiparse, es ver qué es lo que viene, es mucho de innovación. Los procesos de innovación son muy importantes cuando usted está trabajando en un sector donde además hay muchísima competencia, ¿verdad? Entonces esa comunicación con el cliente es fundamental, pero ante todo saber qué se hace. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué pasó con las encuestas? Yo cuando trabajo con ellos, revisión por la dirección, aplicamos herramientas para la calidad en todo lo que tiene que ver con encuesta, todo lo que es percepción de calidad yo integro, encuesta anual y además las incidencias del periodo. Ahí vemos, establecemos y priorizamos a dónde es que estamos más flojitos y aplicamos herramientas para la calidad, una cosa que nunca se había hecho. Entonces, en una sesión con un círculo de calidad, ahí trabajamos con... ¿qué le puedo decir? Diagrama de árbol, el otro que es ya se me fue el nombre, el profesor me puede ayudar, la otra herramienta, un montón de herramientas, ¿verdad? Que trabajamos, por lo menos 5 herramientas trabajamos para establecer finalmente
entregables, responsables y plazo de entrega con seguimiento posterior por medio de una auditoría, ¿verdad? Que es la otra parte muy importante, porque auditar, o sea, si vamos a implementar, tenemos que auditar para poder validar que esas acciones que estamos tomando están rindiendo frutos y nos van a encaminar hacia donde nosotros queremos. Excelente. No sé si te estaba refiriendo a diagramas de causa-efecto y Gracias. Chicaguas. Exactamente, sí. Todos esos. Causa-efecto, espérate, yo por aquí incluso los tengo. No sé si ahí los puse. No. Porque eso sí los trabajo montones. No solo el de pescado, sino además el de prioridad. Tenemos que priorizarlos, tenemos para terminar en el árbol, ¿verdad? En el árbol donde yo les digo, ok, esto es lo que se va a hacer, usted va a ser el responsable y tiene tanto plazo para hacerlo, vamos a hacer un seguimiento en tal fecha. Y el seguimiento se hace, porque hay un compromiso al interno de la organización, como decía usted, como decía el compañero, es que la calidad no es una norma, la calidad es una forma de vida. La calidad usted la aplica desde su casa hasta su trabajo, en el desarrollo de proyectos, en emprendedurismo, en procesos de innovación, en grandes empresas. Es una forma de vida, ¿verdad? Y Hasta en aprende su uno a casa, vivir así. Exactamente, hasta en la casa, lo hasta aplica en la uno. casa, ¿verdad? Hasta en la casa. Sí, ni me diga, mi refrigeradora, vea, después de que terminamos nosotros del curso de los cursos que llevamos para la maestría, usted entra a mi casa y mi refrigeradora a gusto, ¿verdad? Está todo organizado, trabajamos todo con PEPs para evitar que se me vaya a vencer los alimentos, es otra cosa, ¿verdad? Y Y es muy, haces auditoría de orden y limpieza. exactamente, hoy en la mañana pasé por eso, de hecho. Gracias. Adelante, Ceci, te adelante, aclaré la Tiffany. duda. Sí, muchísimas gracias. Con gusto. Adelante, Tiffany. Vieras que, bueno, súper interesante el proyecto y todo lo que han aplicado, ¿verdad? Pero a mí sí me queda como la inquietud, que por lo menos yo lo veo de ese lado, que como que en este país no está, la gente no está bien informada para usar Contraloría de Servicios y no está bien informada para saber cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer. Entonces, ¿hasta qué punto está este tipo o este punto tan importante y que es crítico en lo que es la mejoría de los servicios públicos, nos va a generar un sesgo, ¿verdad? Porque normalmente la gente que usa más Contraloría de Servicios es la gente que tiene mayor educación y por lo tanto va a tener un automóvil o va a usar Uber o va a usar un taxi, tal vez en menor medida va a usar un autobús, ¿verdad? Entonces yo lo noto porque, por ejemplo, yo vengo de Guanacaste y yo empecé a usar Contraloría de Servicios hasta que llegásemos a estudiar. ¿Verdad? Y mi mamá tiene su educación y todo, pero nunca se nos enseñó, se nos inculcó a utilizarlo. Entonces ahora yo veo la gran diferencia, por ejemplo, de que uno acá en San José se queja como de todo, ¿verdad? Mi mamá me dice, pero no se queje de todo. Yo, no, mami, es que la gente tiene que saber en qué está fallando para mejorar. A veces no es que usted va a dejar de usar el servicio, sino que usted cree que si usted no le dice al dueño de ese servicio algo importante, tal vez va a perder otros clientes que me ha pasado, digamos, yo le he dicho a alguna persona, mira, me parece que eso está mal, podrían mejorarlo por acá. Vea, algo tan sencillo. Cuando empezó la pandemia, mi esposo y yo nos hicimos el propósito de comprar en sodas o negocios de pequeñas como para ayudarles un poco y dejar como las cadenas, ¿verdad? Tipo BK y todas esas situaciones. Cerca de la casa tenemos una soda que realmente es muy rica y la empezamos a utilizar, pero nos tenían agregados a la lista de difusión. Entonces nosotros le pedimos amablemente que no nos agrada lo de los mensajes por lista de difusión, que si nos podían retirar de la lista y que cualquier duda nosotros mejor los contactábamos. Pues la respuesta de los dueños o los que nos administran el teléfono fue, si no le interesa, bloqueenos. ¿Verdad? O sea, es una respuesta muy cruda porque uno dice como, de ahí le puedo decir que podamos comprar por lo menos una vez a la semana como mínimo. O sea, que no somos clientes frecuentes y definitivamente ya nos perdieron. Pero digamos, es algo que yo aprendí aquí, pero no todo el mundo lo utiliza. Entonces, no sé qué tan importante puede ser ese sesgo de que la gente no sepa usar Contraloría de Servicios. Claro, es muy importante de lo que usted dice y yo siempre se los hago ver a mis clientes. Lo peor que a usted le puede pasar no es que alguien se queje, ¿verdad? Porque además usted una queja o una incidencia puede verla desde dos puntos de vista y eso depende de cuán arraigada
tenga usted la cultura de calidad. Usted una incidencia o queja la puede ver o como un gran problema o una gran ofensa, o la puede ver como una gran oportunidad de mejorar lo que usted está haciendo, ¿verdad? De captar esos clientes que tal vez dicen, no, pucha, que tal vez a alguien no le gusta esto, y de ahí puedo ajustarlo. Por ejemplo, esa forma de contestarle a usted jamás de la vida, ¿verdad? Usted no le puede decir, yo tengo un señor que tiene una empresa, usa hace un montón de veces, ay, qué pereza con eso de las contralorías. Dice, mi abuelo él le decía a la gente, si no le gusta, compre carro. Le digo, ahí sí, cuidado con lo que desea. Todo el mundo le compró carro y le bajó un 30% la demanda de servicio, ¿verdad? Entonces, eso que usted está diciendo es muy, muy, muy cierto. Tenemos que educarnos además como consumidores. Yo sí, yo soy usuaria recurrente de las Contralorías de Servicios, pero recurrente. Y no solo para cosas malas, porque yo también soy de las que pienso que si usted recibe un buen trato por parte de un funcionario o un buen servicio, un buen producto, qué rico que a usted le llegue una felicitación. Entonces, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con estas dos empresas fue, se reforzó mucho el área de Contraloría, se dio difusión a esta área de Contraloría, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ni siquiera sabía que había una Contraloría de Servicios. Todos los buses rotulados, además cada cierto tiempo el encargado está en terminal diciéndole, mira, aquí estamos para lo que se ocupe, recogiendo incidencias, incluso ahí en el sitio, ¿verdad? La inmediatez es importantísima. Hay gente, la última encuesta, por ejemplo, que sacó la Contraloría General de la República en relación con la atención que se dan Contralorías de Servicios, dice que la gente está muy molesta porque si yo llamo por teléfono quiero hablar con alguien, no con una máquina. Pero vea qué interesante. Eso por un lado que yo siento que es un grupo etario específico. Yo soy una de ellas. A mí me gusta hablar con la gente, no con una máquina. Pero tenemos otro grupo muy, muy importante que es muy tecnológico. Entonces, por ejemplo, tengo otro usuario, otro cliente que determinamos el grupo etario que él está cubriendo y entonces, además de tener su Contraloría con una persona que le contesta, la gente como yo, que me gusta hablar con gente, tiene además un servicio por WhatsApp empresarial donde le da información a la gente inmediata, donde puede hacer reservaciones, donde si tiene una incidencia que ya necesita ser analizada por Contraloría, nos hace una desviación al teléfono de la Contraloría o a la página web o al formulario directo de queja. Entonces, es irnos adaptando, ¿verdad? Sí, estoy total y absolutamente de acuerdo con usted que nos tienen que además educar como consumidores. Porque si estamos pagando por algo, queremos algo que sea de calidad. Yo no voy a pagar por algo que no me sirve o que no me gusta. Entonces, en un servicio de transporte, lamentablemente, a veces tenemos que pagar por lo que no nos gusta, pero eso puede mejorarse. Y la idea de estos docentes, aunque no se han terminado de poner mucho de acuerdo, y del mismo modelo que nosotros estamos implantando, con una adecuada capacitación de los principales actores, que serían los prestatarios, es irles vendiendo eso, ¿verdad? Esa idea de que podemos vivir bajo un sistema o una cultura de calidad, que además, como decía el profesor, usted la puede aplicar en su casa. Usted ve de distintos, un día sus pasé de un taller y me decían, puchica, vieras qué buen mecánico, pero ve qué desorden. Pues sí, y tan buen mecánico, tal vez en un local más ordenadito puede llamar a un montón de gente que tal vez como a mí sí le gusta un poquitico más el orden. Y nadie dice que el señor no es competente, pero son requisitos del cliente. Yo, por ejemplo, iba a llevar mi carro al taller y entonces les decía, ¿cómo va a ser posible que yo les pago a ustedes esta cantidad de plata? Ustedes no me pueden dar mi carro lavado. El de la siguiente cita, nada, mi carro lavado. Llegaron al punto, como ellos entendieron que para mí era importante, de si yo pagaba ese dinero, que me diera mi carro lavadito, que incluso un día llegué, es que le vamos a lavar el carro, no, bueno, tráigalo cualquier día y se lo lavamos, aunque no venga a taller. Entonces, ¿qué pasa? Ahí atendieron una cosa que era importante para mí y lo hicieron extensivo a otros clientes. Ahí es donde usted aplica esa retroalimentación que supone una Contraloría de Servicios, un contacto directo con su cliente, estar atendiendo o evaluando su desempeño también en razón no solo de que se cumplan los procedimientos internos, sino además, ¿qué opina mi cliente? ¿Qué opina mi cliente interno y externo? Por ejemplo, a nivel de buses, hay conductores que son súper estresantes. Ellos el bus es su extensión. Entonces le vuelven, salen del taller y el bus todo sucio, entonces el chofer ya me va de chicha porque le volvieron el bus sucio o perdió tiempo y se me atrasó porque entonces no podía llevar ese cuchitril. ¿Cómo voy a montar a la gente en esto? Entonces, ¿qué hicimos? Un ajuste. El bus sale del taller, va directo al lavado, se le entrega lavado encerado al conductor.
al que sea cochino o al que sea muy limpio. Y eso nos bajó un montón en las incidencias de quejas por desaseo en unidades. Entonces, vea cómo se impacta todo, incluso con la opinión y control de calidad o de satisfacción de un cliente interno. No estamos hablando ni siquiera de un externo, ¿verdad? Que es muy, muy importante poder incorporar esas opiniones, tanto de nosotros como clientes internos dentro de nuestras organizaciones, como de los clientes que vienen de afuera, que son valiosísimos porque además nos permiten ajustar el bien o el servicio que estamos entregando. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Adelante, Carolina. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante, y la integración que hizo de uno de los servicios imprescindibles en este país. Incluso mi comentario en el foro va muy dirigida a esto que decía la compañera de las rutas interprovinciales, ¿verdad? Cómo me gustó que tomara en cuenta una ruta que va hacia Punta Arenas, ¿verdad? Pero es increíble que a pesar de que hay entes como el CTP, el ARECEP, ¿verdad? Y todos que son reguladores, el control que se da, Karen, es casi nulo o deficiente, ¿verdad? Porque ahora, como decía la compañera, bueno, uno ya aprende a formular, ¿verdad? Sus quejas y existe una contraloría. Yo lo hacía con un servicio que va hacia Guanacaste, que es casi que el único que hay hacia la zona de las playas, y es hasta, nunca recibí una respuesta, ¿verdad? Ni aunque la dejé de forma virtual ni presencial. Y hay una noticia que el año pasado de una persona discapacitada, ¿verdad? Que yo siempre vi eso, los buses en el área de discapacidad tenían 2 asientos añadidos cuando esa área tenía que estar completamente libre, aunque no hubiera una persona con una discapacidad. Y fue en mayo del 2020 en la noticia que fue que ella es abogada, ¿verdad? Que tiene una formación, ¿verdad? Porque posiblemente si hubiera sido una usuaria sin esta información pertinente, que sabe que tiene que defender sus derechos, no la hubiera reclamado, donde no le devolvieron el dinero. El bus que llegó tenía ocupados los espacios de discapacidad, o sea, el espacio donde va la silla de ruedas, no la pudieron montar porque obviamente estaba el espacio ocupado. Y la respuesta incluso la hace en un medio nacional donde le dicen, la persona en cuestión se iba a brindar el servicio, incluso el chofer estuvo durante 20 minutos tratando de ayudarla, pero es que no tenía que ayudarla o montarla en un asiento, ella tenía su derecho de montarse en su silla de rueda porque era de ahí el medio por el cual ella se moviliza, ¿verdad? Entonces, me queda como que el mal sabor, ¿verdad? De que existen los entes reguladores, existen los medios y tienen que divulgarse por medio de redes sociales o por medio de un medio informativo bastante amarillista, ¿verdad? Para que lo vuelvan a ver a uno o para que te hagan una respuesta, ¿verdad? Te formulen una respuesta. Y a ver, esta ruta que va hacia a las playas es vieja, o sea, yo tengo años, o sea, y mi papá me cuenta desde que antes de que existiera el puente de la amistad, es la misma ruta, o sea, antes esperábamos 6 horas para montarnos en el ferry, ahora igual duramos las 6 horas o 7 porque el servicio es deficiente y ahora no tenemos ferry, ahora tenemos un puente, ¿verdad? Que se va a caer en cualquier momento. Entonces, me gustaría saber, Karen, si tienen planeado proyectar su trabajo a las entes, ¿verdad? Del tema, para que no sea algo optativo, ¿verdad? Debería ser algo obligatorio para que todas las empresas lo puedan implementar. Gracias, interesantísima su pregunta y tras de eso sí tengo que comentarle, ¿verdad? O sea, no me puedo referir mucho al fondo del tema porque quien le tocó implementar las mejoras y los procesos de auditoría posteriores por ese caso específico fue mi persona. Entonces sí, obviamente por ética profesional pues no puedo referirme mucho al trasfondo del tema. Este es una situación donde sí efectivamente hay una desviación importante en cuanto a calidad de servicio. Hay, vean lo increíble también y cómo pesa la falta de estandarización o definición de las normas.
Esta muchacha utiliza una silla de ruedas, además que es motorizada, ¿verdad? Y últimamente los empresarios de buses se quejan mucho porque además las rampas que son traídas al país son rampas que tienen un peso máximo para poder subir, entonces es incluso un riesgo. Y en eso ellos están trabajando. De hecho, a raíz de toda esta problemática se hizo una comisión con la gente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que están trabajando en soluciones para ver cómo se puede dar seguridad a estos usuarios, porque además los buses vienen con un estándar. En este país hay una norma técnica de accesibilidad para buses, ¿verdad? Y es una norma que ha sido autorizada por parte del CTP. Pero vea qué interesante, cuando ellos emiten esa norma, estaban refiriéndose a medios de, digamos, de sillas de ruedas que no eran tan grandes. Tampoco tomaron en consideración, por ejemplo, ahora hay muchas personas que no necesariamente están en una silla de ruedas, pero que tienen problemas serios de movilidad por accidentes de tránsito, por obesidad mórbida, por problemas, digamos, de enfermedades autoinmunes que van cerrándoles las posibilidades de movilizarse, que se mueven, por ejemplo, en unas microbusitas, pero microbusitas, no motonetas, son moticas chiquititas y entonces ahí se va montando. Y resulta que la norma le dice a las carroceras, tiene que carrozarme de esta manera y las sillas son más grandes. Entonces los ajustes tienen que darse y vea cómo impacta una falta de comunicación entre el cliente, las asociaciones de personas con discapacidad. Bueno, en este bufete se trabajó, mi mamá trabajó toda la vida con colectivos vulnerables, ¿verdad? Entonces, lo que es la ley 7600 y la 7935, nosotros sí la manejamos al pie del dedillo, y cuando yo hablaba con ellos les dije, bueno, primero, cuando se hizo el abordaje inmediato de ese caso, esta gente necesariamente tuvo que hacer los ajustes inmediatos y quitar los asientos y demás y presentar un plan de acciones correctivas que en este momento está siendo revisado. Porque sí, efectivamente, la ley no discrimina, pero la norma me dice hasta qué tamaño. Pero yo ya les dije, pues entonces compren anclajes más grandes, compren cinturones más grandes. ¿Por qué? Porque el mismo cliente le está diciendo a usted, ya yo no me muevo en una silla de ruedas pequeña. Por ejemplo, una persona con PCI usa una silla de ruedas especial grande, cuyos anclajes tampoco obedecen a lo que la norma técnica dicta. Entonces, vea qué increíble que los requisitos de calidad, que en este caso son normativos, se están cambiando además por los usos, las costumbres y las necesidades del cliente, que es algo que yo además como prestatario debería atender, ¿verdad? Si ya yo estoy viendo que la gente está usando más este tipo de sillas de ruedas motorizadas, pues entonces tengo que hablar con el carrocero y decirle, bueno, esta silla junto con la persona pesa tanto, necesito una rampa de mayor tamaño. Por otro lado, esa rampa de mayor tamaño me cuesta un poco más. Ok, venga, Arecep, usted que determina tarifas, como esto sí es un aditivo que tiene que reconocerse a nivel tarifario y para incentivar, porque ahí también es una industria y ellos quieren ganar, ¿verdad? Para incentivar esto, pues tienen que hacerse un ajuste. Yo lo que no entiendo es cómo no se logra articular, ¿verdad?, entre las organizaciones representativas de derechos de colectivos vulnerables, la administración y las empresas que están produciendo los vehículos. O sea, ¿cómo no podemos sentarnos y decir, atender esas necesidades? Y sí, tiene que ser a raíz de noticias tan lamentables como estas, que se dé una llamada de atención y la gente empiece a implementar esas mejoras, cuando es algo que ellos pueden estar viendo. Porque no es solo esta señora la que utiliza el servicio, hay otros señores que los utilizan. Además, es una ruta que, como usted lo dice, es turística y viaja mucha gente. Bueno, ahora ya no tanto porque tienen competencia franca con la gente de las microbuses que están viajando hasta allá. Vea si, por ejemplo, se hace esa desviación de calidad de servicio que usted está señalando, que la gente que hizo migrar a microbuses. Entonces, prefiero pagar un poquito más, pero me voy a una microbús con 15 pasajeros y voy en vuelo directo y no tengo que estar parando en ninguna parte, por ejemplo. Ese tipo de condiciones son las que usuarios y administración, y cuando hablo de administración hablo de los entes rectores que les permiten a estas empresas hacer modificaciones en sus esquemas de servicio, deberían de estar sentándose a la mesa a ver cómo mejoran, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que ajustar? ¿Qué es lo que ahora quiere el usuario? Porque, por ejemplo, hay usuarios de servicios regulares que dicen, no, yo quiero que el bus me pare cada 100 metros porque de ahí hay un sub y baja de pasajeros, pero el que quiere viajar directo no quiere eso. Okay, ¿cómo ajustamos nosotros el servicio a este tipo de requerimientos? Definitivamente atendiendo a las necesidades del cliente y, como dice usted,
viendo no solamente, porque no hablamos ya de Contraloría, vea que ahora dijimos Contraloría de Servicios, hablamos de un WhatsApp y una página web, porque además ellos, la ley los obliga a tener páginas web, aunque usted se mete ahí nunca va a pasar nada, ¿verdad? Pero además, redes sociales. Aunque usted no lo crea, yo de mis clientes, los que tienen redes sociales, me paso viendo y cuando veo algo serio de una vez, va pantallazo al dueño. ¿Qué está pasando? Pasa esto. Revisemos este tema. Mire que se nos puede armar una torta de este lado, ¿verdad? Las redes sociales ahora son increíbles. Todos nosotros podemos ser denunciantes de primera mano. Y el asunto es que además en redes sociales, la gente pone un montón de cosas, o sea, cosas que tal vez no se atrevería a decir en una Contraloría. Entonces, ese tipo de situaciones, entender que además las preferencias de comunicación de los mismos usuarios están variando, es fundamental. Yo tengo unos conocidos que tienen una de las empresas de buses más grandes de este país y tienen una página web y yo le digo, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí usted nada más ni llama, en esa cochinada me contesta, me voy a morir, no me contestaron. Bueno, unas cosas bárbaras y digo, ¿qué es lo que le está pasando a usted a nivel de su Contraloría de Servicios que ahí nadie contesta? Y eso en redes sociales, ¿verdad? Si uno es inteligente desde el punto de vista de gestión, de gestor de calidad de estas empresas, definitivamente yo reviso lo que se dice en redes. Por supuesto que lo reviso, porque además es la tendencia a la fecha. Ahora la gente ya ni socializa, ahora todo es por redes sociales. Y las denuncias y las cosas buenas también salen por redes sociales. Entonces, qué rico, por ejemplo, que me saque más bien una noticia buena por redes sociales. Que se pueda ensalzar una empresa por hacer bien las cosas. Pero sí es muy necesario, o sea, la idea es que ellos entiendan que esa comunicación con el cliente es fundamental. Y lo que hablábamos ahora, educarnos además como usuarios de cualquier cosa, de restaurantes, por ejemplo, esa respuesta que le dieron a la compañera, fatal, usted no le contesta así a un cliente. De servicios de transporte, de servicios públicos, incluso al interno. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que me dice, bueno, ¿dónde está la gestora de calidad de ese bufete? Y yo, ¿qué pasó? Es que tengo una queja. Entonces le digo, dígame. Entonces ya él me dice la queja y le digo, bueno, tiene toda la razón, vamos a hacer el ajuste. Yo, ¿por qué me voy a enojar si él me está diciendo un síntoma que yo tengo a lo interno de mi organización que está causando una desviación en la calidad del servicio que estoy ofreciendo? Más bien se lo agradezco, ¿verdad? Se lo agradezco y le doy seguimiento. Y es muy, muy importante eso que usted está diciendo. ¿Cómo es posible que esta pobre muchacha con esa silla de ruedas grande y demás tuviera que pasar esos momentos tan feos, ¿verdad? Que tuviera que incluso documentarlos para que alguien se diera cuenta e hiciera algo al respecto. Cuando bien se pudo haber dado la empresa dado cuenta desde antes, si tuvieran gente acostumbrada a ver esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Pero si yo no tengo claro qué quiero como empresa, mucho menos van a tenerlo claro mis empleados, ¿verdad? Eso es importante. Licenciada, mi pregunta sería la siguiente. Dígame. Coméntenos cómo determinó esas 4 fases. ¿Cómo determiné las 4 fases? Bueno, primero porque hay que organizarse, ¿verdad? Siempre lo que les decía ahora, ¿cuál es la diferencia? Y lo hablábamos ahora, ¿cuál es la diferencia entre Uber y el transporte público? Que esté regulado. Entonces, lo primero que yo tenía que hacer, porque se lo decía un día de estos a la misma gente de ARECEP, yo necesito una empresa para gestionar, o sea, quiero gestionar calidad en transporte público, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Pues la empresa, y para tener la empresa, lo primero que tengo que hacer es cumplir con lo que me exige quien me da el permiso, ¿verdad? Entonces, primero determinar los requisitos, porque para nosotros lo más crítico ahí es cumplir con los requisitos que eventualmente me pueden generar a mí una caducidad del servicio, que me quiten a mí el contrato y me quede yo con ese montón de buses sin hacer nada. Entonces, prioritario voy a establecer qué es lo que yo como prestatario tengo que cumplir. Si yo tengo claro primero cuáles son todos los requisitos del bien y servicio que estoy dando, por lo menos estoy atendiendo a una de las partes interesadas y los requisitos con los que debo, vamos a ver, con los que me van a permitir entrar a ese mercado. Una vez establecidos esos, entonces fue cuando vinimos con las otras partes. Se establecen los criterios que son vinculantes y una vez establecidos los criterios vinculantes, vamos a brincar a qué tipo de norma puedo ir integrando, ¿verdad? Porque tampoco es que puedo integrar lo que yo quiera. Por ejemplo,
Ahí teníamos varias normas que uno podría decir. El sistema, por ejemplo, nosotros podríamos haber dicho, sí, queremos un sistema integrado, pero un sistema integrado tradicional, por citar un ejemplo. Pero el tradicional ya estaba siendo cubierto por los requisitos que ya habíamos revisado, ¿verdad? Entonces, habiendo priorizado y ya establecido de todas maneras que teníamos cubierta esa fase, ahí nos importó ver cómo, si había algún tipo de interconexión entre las normas. Una que de por sí era vinculante, que era manual de calidad, que sí o sí tengo que aplicarlo, ¿verdad? Porque no tengo de otra. Y los otros requisitos que son de la norma voluntaria, que es interesantísimo porque esta norma ni siquiera obedece a la estructura que obedecen las ISO. Entonces sí fue un poquitito difícil hacer el análisis para poder determinar o poder integrar la norma. A partir de todos estos requisitos y sabiendo que tenía que cumplir, porque ahí establecimos que era obligatorio desde el punto de vista de los leyes y reglamentos, aterrizamos en el mapa de procesos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son los procesos de dirección? ¿Cuáles son los procesos de apoyo? Porque además estos procesos de apoyo, al menos Contraloría de Servicios, tener un taller debidamente constituido con personal capacitado, recursos humanos tenía requisitos normativos también, ¿verdad? Pudimos aterrizar cuáles son los procesos que necesariamente teníamos que revisar y los procedimientos, así como la documentación, porque la norma que revisamos, la que sí es vinculante, hasta eso me dice qué tengo que guardar en registros, de qué no tengo que llevar registros, e incluso hay algunos que tienen registros obligatorios de una forma específica. Entonces, hasta eso pudimos aterrizar. Y después la incorporación de los requisitos de calidad, pues ahí sí fue muy interesante porque ya establecido el mapa de procesos, pudimos ver cómo se interrelacionaba cada uno de esos procesos a los requisitos establecidos en las normas no vinculantes, ¿verdad? Que esa es muy interesante, esa norma UNE 3816 aplica a aeronáutica, aplica a trenes, aplica a servicios privados de transporte y servicios de transporte de pasajeros e incluso a servicios de carga, ¿verdad? Entonces, es una norma bastante amplia. Entonces, por eso fue que lo hicimos así, porque lo primero fue determinar qué me puede dejar a mí sin concesión. Es que si no tengo concesión no voy a gestionar. Entonces, lo primero era priorizar. Una vez establecidos esos requisitos, con la matriz de requisitos legales, fue que aterrizamos en el mapa de procesos donde, atendiendo lo que hacían las empresas, también incorporamos los requisitos que estaban establecidos en esa normativa vinculante y la documentación y demás, y ya después con este grupo grande que obedecía prácticamente a lo que tenía que ver con las obligaciones del contrato de concesión como tal, ya pudimos incorporar toda la parte de lo que era el cliente para conformar el modelo. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, chicos. No sé si alguien quiere participar. Chicos y chicas. Chicos y chicas, sí. Bueno, de mi parte, Karen, muchísimas gracias. Una excelente presentación y, ¿verdad? Muy sorprendida también de ver que cómo la calidad, o sea, yo sé que la calidad aplica a todo y en todo, pero cómo ustedes como abogadas, ¿verdad? Lograron ese trabajo tan maravilloso, ¿verdad? Y ojalá se siga fomentando porque es tan importante, o sea, la calidad aplica a todo y en los servicios y más cuando se trata de servicios públicos y de empezar a ver esos canales, ¿verdad? De las contralorías, de que las personas empiecen a exigir, empiecen a externar, como dice usted, no solo lo malo, sino lo bueno, porque es muy satisfactorio que a las personas les digan que están haciendo las cosas bien para irlas haciendo mejor cada día. Entonces son puntos muy importantes y muchísimas gracias de verdad por todo el tiempo que nos dedicó y por esa presentación que nos trajo hoy, que nos amplía también nuestros conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes porque siempre es interesantísimo. Uno recibe y se retroalimenta también de lo que ustedes están comentando. Yo aquí estoy tomando notas de algunas observaciones que ustedes me están haciendo, especialmente en cuanto a esa cultura de calidad que tenemos que fomentar, no solamente dentro de la organización, sino desde nuestros clientes, ¿verdad?
que el cliente sepa que hay un lugar a donde llegar a poner a expresar su inconformidad o su conformidad con lo que está recibiendo. Eso es fundamental y no crean que todo lo que ustedes me están diciendo aquí lo estoy apuntando para hacer mis ajustes, que eso es lo interesante, ¿verdad? Ese trabajo, esa retroalimentación, de donde ustedes menos creen, les van a llegar las luces de cómo mejorar día a día lo que ustedes hacen, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Vivir y esta cultura de calidad es un compromiso diario, la mejora continua es un compromiso diario, y yo creo que si podemos poner cada uno de nuestra parte en este proceso de formación, porque es algo que no nos enseñan, tenemos que irnos formando, incluso desde los chiquitos de la casa, los familiares, uno mismo va generando esa cultura de calidad a lo interno de sus familias, de su organización, y creo que el cambio se puede ir gestando. Tengo mucha fe de que así sea, y bueno, quedo a la orden por cualquier otra eventualidad que se requiera, cualquier duda, profesora, aquí estamos. Muchas gracias. Karen, aquí tenemos a 24 personas que están a las puertas de hacer su tesis. ¿Qué les recomendarías como para que vayan ya poniendo en marcha ese proyecto? Claro, bueno, nosotras lo que hicimos cuando iniciamos, sí teníamos muy claro qué queríamos hacer, porque era una deuda que tenía el sector, que tenía la misma administración con nosotros, que también somos usuarios del servicio, ¿no? Porque en algún momento todos hemos utilizado el servicio de transporte público. Entonces aprovechamos, y de cada curso, yo les decía, como yo tenía claro qué quería, en cada curso agarraba un insumo y decía, puchica, esto me sirve para mi tesis, y la iba montando a poquitos. Ahora, ya llegar a este punto, lo más importante, considero yo, es tener claridad, hacer un esquema. Gestionar es administrar, ¿verdad? Una de las compañeras dice, la administración jerárquica, no, es que gestión es prácticamente una forma de administración. Usted gestiona con miras a mejorar la calidad, usted gestiona con miras a mejorar el medio ambiente, a garantizar la salud y la seguridad ocupacional, o con miras a garantizar todo esto, ¿verdad? Y es una forma es una cultura que tiene que impregnar además la forma en que cada uno de nosotros va administrando. Estableceríamos esos pasos, para mí fueron fundamentales, esas cuatro fases. No sé en qué se basan o de qué se tratan las tesis que ustedes están generando, pero siempre es muy importante que ustedes, indistintamente de la actividad que se trate, siempre van a haber requisitos de índole legal o reglamentaria que sean vinculantes. Incorpórelos. De primero, cuando usted incorpora todo eso, va a saber qué es lo que usted está haciendo. Por ejemplo, desde una SOA, cuando usted va a una SOA, usted tiene que tener un permiso de salud. El permiso de salud requiere que su personal esté capacitado, que su equipo cuente con tal o cual proceso de limpieza, que usted asegure que la inocuidad alimentaria, los procesos. Entonces, revísense primero esos requisitos legales, y a partir de que ustedes establezcan esa matriz de requisitos, incorporen. A nosotros estas 4 fases nos facilitó montones, especialmente porque es una materia de una gran dispersión normativa. Si es una menor, pues es más rico, porque además, si ustedes van a gestionar calidad, tienen que garantizar que se cumplen los requisitos de las partes interesadas, lo que les decía. Y parte interesada, si su actividad tiene un requisito legal, es esa institución que le está diciendo a usted cómo hacer las cosas. Esas fases, como les digo, nosotros nos facilitaron montones, ojalá que les sirva, ¿verdad? Sí les recomendaría que antes de nada se revisen los requisitos legales o contenidos en normas vinculantes o incluso voluntarios. Por ejemplo, hay requisitos que son de importación de productos. Entonces ustedes, si su tesis de graduación tiene que ver con la gestión en cualquiera de estas áreas de ese bien, servicio o producto, pues entonces revises. ¿Y qué me dice la norma? ¿Cómo tengo que verificar? ¿Qué tipo de controles tengo que llevar? Y a partir de ahí incorporar los demás, se hace más fácil porque tenés claro qué es lo básico. Todo lo demás siempre va a ser ganancia, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Se nos acaba el tiempo. Nuestra sesión es hasta las 4, entonces no sé si es que la plataforma se va a cerrar, ¿verdad? Entonces, quiero agradecerle inmensamente
a la licenciada Karen Brenes por acompañarnos hoy. Realmente ha sido un tiempo impecable, ¿verdad? De muchísimo provecho para nosotros. Yo tengo la percepción de que muchos se lograron motivar para esa tesis que tienen que tal vez empezar o que ya están trabajando y que de alguna manera han visto que sí se puede, ¿verdad? Que hay que echarle ganas, ¿verdad? Echarle ganas y seguir adelante, ¿verdad? Y que ninguno piense en quedarse ahí con la tesis pegada mucho tiempo, ¿no? Sino que arrancar de una vez. A todos los estudiantes agradecerles por su participación. Realmente hoy ha sido para mí un día muy especial y sin lugar a duda quedo a las órdenes de poder colaborarles en el transcurso de la semana con las consultas que tenemos abiertas a través de diferentes canales. Nuevamente, licenciada, un gusto saludarla. Le deseo también pues lo mejor en este año y vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Y ya casi, por fin, esta condenilla pandemia también nos ha afectado, entonces ya nosotros defendimos la tesis, ¿verdad? Eso es importante. Nosotros sí ya pasamos ese proceso, eh, el sustillo, ya lo superamos, pero de ahí no nos hemos podido graduar porque no hay graduaciones, entonces estamos como atrasadillos con eso. Si Dios quiere, ya a partir del 19 ya nos dan el título, bendito Dios, y agradecerles, señores, ustedes están en excelentes manos. Nada más es no desfallecer, sí, establecer un orden específico. A nosotros nos colaboró montones las guías, ¿verdad? Que se nos dieron y irlos trabajando desde los talleres previos. Es un trabajo duro y no desfallezcan. A veces, todavía yo a estas alturas digo, puchica, le hubiera metido esto, le hubiera metido el otro. Llegó una amiga y me dice, vea Karen, deje de estar pensando qué más le va a meter, su tesis ya está. Ya, párela, dice, porque usted dentro de 3 años va a decir, chica, le pude meter aquello. Entonces, esquematizar claramente cuáles son los contenidos, cómo se va a desarrollar, es muy rico. Y ya cuando ustedes tengan el documento, pues hay cosas incluso que ustedes pueden aportar ya en el momento de la defensa de la tesis, y tal vez no ya escrito, pero pueden aportar en ese momento. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Con Y a mucho todos gusto. los estudiantes, están abiertos los canales para que se comuniquen conmigo. Muchísimas gracias a todos y muy feliz tarde. Gracias, buenas tardes.